Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa. El tema que abordamos hoy es la sequía, un tema que nos afecta a todos. Hablamos recientemente de ella, pero es un problema que viene de lejos. La situación se agrava por la escasez de lluvia y se comienza a tomar medidas urgentes. Sobre todo ello vamos a hablar hoy con Fernando Rodríguez. Él es técnico de Asaja en Sevilla. Muy buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches, Rocío. Bienvenido. Muchas gracias. Y también vamos a hablar con Darío Mauriño, que él es responsable de zona de Masesa. Muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Rocío. Un tema actual, pero antes vamos a hacer un repaso a los titulares más recientes sobre este tema, sobre la sequía. La sequía en Andalucía se agrava, ya han saltado todas las alarmas. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, presidirá el primer encuentro del comité de expertos este jueves. Era un titular de la pasada semana. La sequía obliga a parar centrales hidroeléctricas. Los embalses de Andalucía siguen bajando y se sitúan al 22,9% de su capacidad. Sevilla es la primera gran ciudad española que afronta cortes de agua por la sequía. Es solo el aperitivo. La sequía provoca una ligera bajada de la producción de tomate en Sevilla. Los arroceros cierran una cosecha mermada por la sequía y con alza de costes. Estos son algunos de los titulares que hemos rescatado de la prensa, pero podríamos seguir porque son muchos los titulares y con esa palabra principal, sequía. Hemos visto, por un lado, bueno, pues que hacían referencia al tomate, al arroz, pero bueno, podríamos seguir hablando de muchos otros aspectos relacionados con el campo, porque el campo es un gran sector que está afectado por la sequía, ¿verdad? Y cada vez más, porque la lluvia pues escasea. Pues así es, Rocío, como dices, pues es una campaña donde la merma de pluviometría ha propiciado un descenso bastante acusado de todos los cultivos, ¿no? Desde las producciones en el cultivo del arroz, que se han situado en torno a los 5.000, 6.000 kilos por hectárea, cuando lo normal pues está en unos términos de alrededor de los 9.000, 10.000 kilos. También la merma pues en las producciones de cultivos como el tomate, descenso muy acusado en cultivos que tienen unas necesidades hídricas bastante altas, como puede ser el maíz, que ha caído en esta campaña por debajo de las 1.000 hectáreas en esta provincia de Sevilla, y así pues podemos seguir en un suma y sigue pues continuo en los diferentes sectores de los cultivos, ¿no? Sobre todo los de regadío, ¿no? Que son los que han estado mucho más afectados. Sobre esa realidad, dura realidad, seguiremos profundizando a lo largo del programa. También, Darío, en algunos de los titulares, ¿no?, pues se hacía referencia a esas medidas que se tomaban principalmente durante este verano, ¿no?, de restricciones de consumo y demás. ¿Cómo se tomaba también esa decisión y cómo se ha llevado a cabo hasta el momento? Pues, Rocío, nosotros desde Masesa lo que hemos querido es gestionar la sequía con agua. Hemos empezado pronto, por eso el titular mencionaba que éramos una de las primeras ciudades que implementaba cortes. Realmente lo que hemos implementado son medidas de ahorro del agua responsable. Primero se implementó en verano una serie de recomendaciones para que el poco agua que nos quedaba se usara racionalmente, y luego hace poco hemos tenido que implementar otras medidas cuando hemos entrado ya en alerta, porque no ha llovido. Al final esto es ir adaptándonos a la climatología, y la empresa nuestra lo que quería era que el agua que hubiera se utilizara racionalmente. ¿Qué ocurre? Pues no son cortes en sí, son prohibiciones de uso a usos secundarios del agua que no son los primordiales para la vida humana, ¿no? Como son riego, por ejemplo, como son llenados de piscinas. No se van a poder, o sea, ya no se pueden llenar piscinas. Sí es verdad que se pueden usar la recuperación, digamos, de la depuración, sí está permitida, pero no llenar la piscina desde cero. O otros usos como, por ejemplo, regar un coche en medio de la calle con una manguera, aunque sí se pueden regar en establecimientos industriales y tal. ¿Qué queremos con esto? Pues precisamente no hacer cortes a la población. Lo que queremos es que esos usos sean restringidos. Pedimos responsabilidad a la población para que se use bien el agua, el poco que tenemos, y bueno, eso es lo que hemos hecho como primera medida en la empresa.
restringir esos usos secundarios y iremos implementando medidas. Esperemos que llueva dentro de poco y no tengamos que seguir, pero esa es la política principal de Masesa, junto a otra serie de temas que entraremos en el debate. ¿Cómo se controla también, Darío, esas medidas, ¿no? El uso responsable, tanto de manera particular, ¿no?, como a nivel más de empresas y de industria, para que cumplan con esas restricciones? Pues con personas en la empresa dedicadas a eso. Tenemos las ordenanzas municipales de los 12 ayuntamientos que abastecemos, incluido Sevilla. Se han aprobado unas ordenanzas especiales de sequía y esas ordenanzas habilitan una serie de atribuciones. Desde la empresa Masesa se ha puesto un servicio de inspección especial que tanto a nivel de campo va a vigilar eso de buen uso de agua, como a nivel ya digital, con los datos que tenemos de lectura, se vigilan que esos usos no permitidos pues no estén consumiendo agua. De hecho, no estamos haciendo ningún corte efectivo del suministro, solamente una vigilancia activa. Eso es lo que estamos haciendo desde Masesa. Esas ordenanzas municipales lo que habilitan es a los ayuntamientos a sancionar. Son organismos municipales, son los que tienen capacidad sancionadora. Nosotros lo que hacemos es informar a nuestros ayuntamientos de posibles incumplimientos que podemos detectar nosotros, ya te digo, por inspecciones de campo, por vigilancia activa de los consumos o por denuncias ciudadanas que también recibimos. Es muy importante la concienciación ciudadana y podemos decir que en el área metropolitana de Sevilla la hay. Cada vez más, me imagino, ¿no?, debido a la situación que vemos que está aquí y que no es una alerta como años atrás, lo estamos sufriendo todos. En Sevilla sabemos gestionar la sequía, tanto a nivel de empresas como a nivel de ciudadanos. Desde la última sequía que yo he vivido como empleado en la empresa fue en el año 92, todavía estaba muy reciente, y en el año 92 llegamos a cortes de agua. Todos los ciudadanos del área metropolitana saben que el agua se cortaba de verdad, saben lo que es eso, apreciaron eso y de hecho en esa primera sequía el consumo de Sevilla bajó de los 176 litros por habitante y día a los 130 aproximadamente. Y hoy día el ciudadano ha ido evolucionando y estamos en 112 litros por habitante día, que es una media muy buena para lo que se consume. Y todo eso se hace por campañas que hacemos y por concienciación ciudadana. Es así. Medidas urgentes de las que estamos hablando, ¿no? ¿Cuáles pueden ser otras soluciones? Y también, bueno, pues si a largo plazo, ¿no?, hay ya en mente cuáles aplicar debido a la gravedad. La sequía hay que gestionarla con agua y luego tiene que ser una gestión adaptativa, porque hay un factor de incertidumbre que es el clima. Eso es así. No sabemos si va a llover, esperamos todos que vaya a llover y conforme va pasando el tiempo pues tenemos que ir implementando medidas algo más duras. Nosotros no queremos llegar a cortes de suministro para uso de boca. Ese es nuestro objetivo y en esta sequía es nuestro principal meta. Depende de muchos factores. Unos son de gestión propia y otros son de gestión ciudadana, ¿no? Quizá desde Masesa no, pero en algunos municipios sí que se ha llegado a cortar, ¿verdad?, durante el verano principalmente, y limitar ese consumo de agua a ciertas horas del día. Efectivamente. Los sistemas de abastecimiento, el abastecimiento de agua es una competencia municipal. Hay ciertos municipios que están unidos, como los municipios abastecidos por Masesa, y cada uno tiene una circunstancia particular por ese motivo en España. ¿Qué ocurre? El sistema de Masesa está ahora mismo al 38,3%, tengo los datos de esta mañana, sacados, 38,3% de agua embalsada. Otros sistemas, como has dicho, pues están a menos del 20%. El sistema de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a la que nosotros pertenecemos, la media general, está menos del 20%. Eso significa que nuestro 38% se mezcla con otros sistemas con menos capacidad y
y la media da eso, ¿no? Entonces, nos podemos considerar privilegiados dentro del sistema del Guadalquivir. Y nos podemos considerar privilegiados porque hemos estado gestionando la sequía desde hace tiempo y construyendo embalses poco a poco. Ha habido una tarea de construcción de embalses. El último de ellos ha sido Melonares, un embalse sin el cual hoy día y sin contar con ese agua embalsada ya estaríamos cortando el suministro a la población. Entonces, ese embalse ahora mismo es un colchón importantísimo que se proyectó en la última sequía y se ha construido y se ha puesto en servicio recientemente a raíz de la construcción de las canalizaciones que conectan con el sistema de Masesa, ¿no? Es un pulmón no de oxígeno, sino de agua en este caso, para el área metropolitana y nos está dando ahora mismo pues una situación privilegiada que nos permite decir que a día de hoy no va a haber cortes, aunque tenemos que estar vigilantes de esa pluviometría que ha dicho el compañero Fernando, ¿no? Efectivamente, ¿no, Fernando? Desde Asaja, desde los compañeros, ¿no?, agricultores, ganaderos, pendientes de esa previsión, ¿no?, de si llegan o no las lluvias, porque el mes de octubre ha pasado y noviembre parece que se presenta de manera similar. Sí, así es, Rocío. Tanto desde Asaja Sevilla como en el conjunto del sector, a los que representamos, agricultores, ganaderos, pues estamos pendientes de un factor intangible como es la pluviometría. Ya has comentado que este mes de octubre, el principio del año hidrológico, de este nuevo año hidrológico, pues ha recogido de media en la provincia pues tan solo 23 litros por metro cuadrado. Nos tenemos que remontar a la campaña 98 para encontrar unos datos tan bajos, donde pues de media hubo unos 10 litros por metro cuadrado. Fue un año catastrófico. Pero aquí el problema no radica en este último mes de octubre, sino radica en los últimos 4 años. Tenemos una pluviometría muy por debajo de la media histórica de los últimos 25 años, la media pues de 590 litros por metro cuadrado. El año pasado, el año hidrológico que acaba de terminar escasamente hace un mes, pues recogió 429 litros por metro cuadrado de media. La campaña 2021 507, también por debajo de esos 590, en la campaña 19-20 541 y en la campaña 18-19 451, es decir, llevamos 4 años de sequía que parece que se está cronificando y si a eso le aunamos, pues bueno, el aumento de los costes productivos, esa nueva incertidumbre también que viene acarreada por un nuevo marco financiero de la PAC, todo eso pues se suma, ¿no?, y es una ensalada de incertidumbre, ¿no?, de una condición, un contexto bastante atípico que propicia pues bueno, que los agricultores se encuentren de alguna forma siempre con palos en la rueda, ¿no? No solo en este caso de la pluviometría, sino de las diferentes pues afecciones que está teniendo el sector. Por tanto, pues es fundamental, por ejemplo, en estos momentos, todos los agricultores, por ejemplo, de esta zona en la que nos encontramos, la campiña de Sevilla, pues se encuentra preparando las tierras para la futura siembra del cereal, cultivo muy arraigado a la zona, háblase de trigo duro, trigo blando, la cebada, los triticales, pero está a expensa de que caiga ese agua tan deseada, porque al final la tierra pues necesita tener cierta humedad, ¿no?, estar en estado de tempero, como se suele decir técnicamente, para que pues se dé el pistoletazo de salida pues a esa siembra tan deseada. Ya la campaña pasada, pues las siembras se retrasaron muchísimo en el tiempo, prácticamente pues se hicieron a final del mes de diciembre, principios incluso del mes de enero, y se hicieron pues en su mayoría pues unas siembras en seco, algo que no es nada normal en el cultivo, por ejemplo, del cereal e incluso también de algunas leguminosas como las habas que también están ahora en el periodo de siembra. Por tanto, adaptándonos un poco a la situación, ¿no?, retrasando en este caso pues determinadas siembras, ¿no?, y pendientes de si la lluvia llega o no. En el caso de que siga sin llover, ¿qué pasaría con esas siembras? Bueno, pues como decía, todavía tenemos cierto margen para esperar esta ansiada pluviometría, esta ansiada lluvia. Ahora mismo pues estamos esperando, ¿no?, que a todas pues caigan. La esperanza es la última que perdemos y sobre todo en el sector en el que estamos, agricultores y ganaderos, pues somos un sector bastante resiliente, ¿no?, que siempre pues nos anteponemos a las dificultades. Y bueno, pues todavía tenemos margen, como decía, esperemos que no tengamos que llegar a esos últimos días del mes de diciembre para realizar la siembra, pero bueno, todavía nos queda aproximadamente unos 30-35 días de margen, ¿no?, para lanzarnos a sembrar.
Lo has mencionado, Fernando, también los costes de producción se han incrementado, ¿no? Sí. ¿A qué se ha debido? ¿Cuáles han sido los factores que han influido en este elevado, ¿no?, coste de producción? Pues bueno, ahí podemos entrar en varias patas, ¿no, Rocío? Porque, por ejemplo, los fertilizantes se han triplicado respecto a la media, ¿no?, de los últimos años. Ya en la pasada campaña vimos incrementado este coste, y eso viene sobre todo implementado por el alto coste que tiene el gas natural. El gas natural es una materia prima indispensable para la fabricación de fertilizantes, y eso pues hace que muchas fábricas, junto con el alto precio de la energía eléctrica, se hayan visto abocadas a cerrar, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Eso pues ha disparado, ha disminuido la oferta y pues ha disparado en definitiva los costes de unos fertilizantes que, bueno, que son fundamentales para la nutrición del cultivo y la viabilidad del mismo, ¿no? En tanto a los fertilizantes, pues también podemos centrarnos, por ejemplo, en los ganaderos, ¿no?, con un incremento de los piensos pues tremendo, pues por el incremento del precio medio de las materias primas. Ha habido un significado, bueno, un punto muy significativo en esta campaña, que ha sido el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, y esto ha afectado mucho al mercado de las materias primas, no solo a nivel nacional, sino también a nivel global. Nos vemos, por ejemplo, los commodities agrícolas en el mercado, la lonja de Chicago, la bolsa de Chicago. Nos podemos centrar también en París, ¿no?, con ese trigo Matif, que es el trigo francés. Todo esto ha ido muy influenciado, como decía, por ese corredor marítimo que se ha tenido que habilitar desde los puertos ucranianos para sacar grano a cuenta-gota, que ha hecho que se dispare al alza pues el precio de ciertas materias primas, repercutiendo en definitiva su coste en los piensos, en los ganaderos. Y en conclusión, pues se ha visto abocado en muchas explotaciones, desgraciadamente, pues a echar el cierre, e incluso pues explotaciones destinadas a la producción de leche, pues a destinar muchas cabezas de ganado para carne, ¿no?, cuando esto pues al final pues repercute de manera muy negativa en el balance final de resultado económico de las explotaciones. Precisamente tenía anotado hablar, Fernando, sobre la crisis láctea, ¿no? Leía hace unos días que el calor extremo y la sequía pues estresan a las vacas y minimizan su leche. Esto podría llevar no solo a un elevado coste de este producto en sí, sino también a la escasez de otros productos lácteos, ¿no? Sí, así es. Bueno, ya ha quedado patente que este octubre pues ha sido el más caluroso que se recuerda pues en los últimos 40-50 años. Si a eso le unamos la falta de pluviometría, pues esto hace, bueno, un cóctel, ¿no?, para los animales muy negativo, puesto que ese estrés al que están sometidos repercute en un descenso de las producciones. No solo eso, como decía, al final al ganadero pues se le está pagando por la leche un precio muy inferior a los costes productivos que tiene. Esto, como decía, pues hace que, por ejemplo, un litro de leche sea mucho más barato que un litro de agua, una cosa pues bueno que no tiene ningún tipo de sentido. De ahí, bueno, pues decir también que a esta sequía tan acusada que tenemos, a este descenso de las producciones, en este caso en el sector lácteo, no solo de la leche, sino también de sus derivados, pues hay una ley de la cadena alimenticia pues que no está funcionando correctamente, porque no se está repercutiendo al menos el coste de producción, en este caso a los ganaderos. Es un sector muy afectado, ¿no?, por la sequía, pero el agua está íntimamente relacionada con otros sectores y al final pues eso repercute en la economía. Así es. Sí, totalmente. El agua, de hecho nosotros en los costes productivos del agua también estamos sufriendo, porque al final esto es una cadena mundial. Con la sequía también se están teniendo unos costes de producción mucho mayores. Los insumos para la potabilización del agua pues están muy caros, son escasos, y bueno, al final estamos muy afectados con eso, y bueno, los precios del agua, aunque es verdad que son más baratos de producir que un litro de leche, pero también tienen su repercusión, y es una gran demanda del sector del agua adecuar realmente los costes a las tarifas. Son otros también, ¿no?, los sectores que están afectados. Hemos hablado antes de medidas que se están tomando, medidas urgentes, pero es un problema el que estamos hablando de la sequía, un problema que no viene de hace meses. Como bien apuntaba Fernando, pues hace años que, por ejemplo, el campo viene sufriendo la escasez de agua. Sí. ¿Por qué tardan en llegar soluciones o por qué cuesta tomar medidas para que este problema no vaya más? Vamos a ver, hablando concretamente de la cuenca nuestra, nosotros, como he dicho antes,
desde la empresa se han ido construyendo embalses paulatinamente, y la verdad es que ahora mismo, a día de hoy, en la cuenca que nos abastece ya no caben más embalses. No tenemos, los embalses no son más que una presa en una zona adecuada que hace que se inunde un área. Las soluciones de embalses son muy costosas, son complicadas de abordar, pero sí es verdad que en el sistema nuestro están colmatadas, ya no podemos hacer más embalses. No nos hemos quedado parados. Desde la última sequía se han implementado medidas estructurales, como por ejemplo ha sido la reducción de fugas de redes públicas. Ahora mismo Sevilla tiene un nivel de fuga aproximadamente del 8,5%. Eso es un nivel muy bajo para un sistema de abastecimiento, y además muy difícil de reducir. Hay un concepto técnico que se llama fuga técnica, un nivel de fugas técnicas, que es un nivel ya del cual bajar es súper complicado, porque es la suma de pequeñas fugas. Nosotros tenemos más de 3.500 kilómetros de red, entonces para abastecer la área metropolitana, imagínate pues alguna gotita que sale por cualquier sitio, pues al final suma esa fuga técnica, y estamos en un nivel óptimo. Eso lo podemos decir. Entonces, ese trabajo no es un trabajo de un día. Se ha invertido muchísimo dinero que además teníamos que invertir porque es nuestra obligación, y podemos decir que a nivel de fugas en red estamos en unos niveles muy aceptables. Eso ha sido una de las medidas. Otra de las medidas también que se ha venido tomando durante todo este tiempo ha sido concienciación ciudadana. El ciudadano ha respondido magníficamente. Ha respondido hasta esos niveles de 112 litros habitante día, que son muy buenos también. ¿Qué ocurre? Que si el nivel de embalse es limitado y el ahorro está tanto a nivel de redes como de ciudadanos al mínimo, poco más podemos hacer que esperar que llueva bastante. Eso es, digamos, el trabajo recorrido en conclusión hasta la fecha y lo que se ha ido haciendo. Si bien es cierto que, bueno, a partir de ahora y ya con la sequía aquí, pues tenemos que implementar medidas más duras que en otras épocas no podemos legalmente tomar, ¿no? Son medidas que existen, ¿no? Sí, Fernando. No, quería bueno, preguntar a Darío, ¿no? Ya que estamos aquí reunidos en esta mesa de debate, quizás de las obras proyectadas, ya no solo en la zona de tu competencia, sino a nivel ya regional en toda Andalucía, ¿hay obras proyectadas que todavía no han llegado a ejecutarse y que de alguna forma pues paliarían el contexto actual de sequía que tenemos? Puede ser también que haya embalses que ahora, aprovechando esta sequía, te lanzo la pregunta, estén aterrados de alguna forma y se puedan de alguna forma, digamos, acondicionar para que una vez que lleguen las ansiadas lluvias esto vuelva un poquito a ponerse en una dinámica favorable para todos los consumidores de agua, tanto agricultores como ciudadanos en las ciudades, en las poblaciones metropolitanas. Es algo que quizás yo a nivel técnico pues no atisbo, y yo creo que tú a lo mejor puedes dar alguna pincelada al respecto que nos pueda sacar o me pueda sacar a mí personalmente de esa duda que tengo. Entendiendo además y estando además a favor de lo que ha dicho, que bueno, que los embalses al final tienen que estar ubicados en una zona con unas características de ubicación en concreta, que respeten una serie de puntos paisajísticos, medioambientales, de biodiversidad, es decir, que entendemos la complejidad que tiene hacer un embalse. Y de hecho, pues bueno, también durante toda la historia pues se han hecho los embalses en los puntos, ubicados en los puntos pues más favorables, como es lógico para ellos. Pero quizás haya proyectos ahí que han quedado un poquito en el cajón, bien sea por el coste económico que tenga en ese mismo proyecto, por la duración que tiene el desarrollo del mismo, la ejecución, o bien porque, bueno, por otra serie de casuísticas que a mí en un momento dado se me pueden escapar. Yo te puedo hablar, lógicamente, de mi sistema. El sistema nuestro, y lo que he dicho de que no caben más cierres, pues claro, es en la cuenca que nos abastece. No cabe duda que sí, seguro que en el sistema es una pregunta más para las confederaciones hidrográficas que te pueden responder mejor. Seguramente, y estoy seguro y conozco que sí, que efectivamente hay más obras que se pueden acometer, obras con muchas dificultades. No cabe duda que una obra de un embalse
tiene muchas dificultades de todo tipo, no solo económicas, sino incluso de presiones sociales. La misma sociedad en muchos casos se opone a la construcción de esos embalses, con todos los criterios son respetables, cada uno tiene el suyo, y efectivamente hay que vencer muchas barreras que probablemente sean las que hacen que esos proyectos estén en el cajón. No es mi competencia, como digo. Sí, no. Son opiniones, digamos, personales y técnicas que igual que tú, Fernando, podemos compartir, porque ambos dos nos nutrimos de esa reserva. Y como he dicho, si no llega a ser por la construcción de los embalses que tenemos en el sistema nuestro, y sobre todo por Melonares el último, estaríamos ahora mismo pasándolo ya mal. Esto al final es una reserva que nos va a prolongar y nos hace más resilientes y más resistentes a estas sequías que son periódicas y cíclicas y conocemos. Entonces, porque Darío, en este caso, Melonares, ¿de qué año data su construcción y su puesta en funcionamiento? Pues te lo voy a aproximadamente. Decir. Sí, aproximadamente. Es que Melonares ha tenido dos etapas. Melonares se construyó, digamos, el embalse. Sí. El embalse, digamos, fue terminado. Se llenó muy rápido porque creo que fue en el año, concretamente en 2016 se acabó. Hubo una serie de precipitaciones que lo llenaron súper rápido, todo el mundo decía que era un embalse que no se iba a llenar nunca, y se llenó. Y después hubo unos años que hemos estado luchando por la construcción de las conducciones. Era un embalse sin conectar al sistema. Al final, por una serie de acuerdos que hemos tenido y utilizando algunos canales de riego, por ejemplo, pues se ha logrado conectar con el sistema y a día de hoy está plenamente operativo. Ha sido un trabajo desde 2016 hasta ahora. Lo has mencionado antes, Darío, una de las medidas principales era pues construir esos embalses, ¿no?, para afrontar la situación que tenemos actualmente. No sé si hay otras medidas sobre la mesa que podrían tomarse para seguir pues enfrentándonos, ¿no?, y poniendo un poco pues solución a esta situación. Pues ya te digo que las medidas tradicionales y las que hemos asumido es aumentar la capacidad de embalse, que ya te digo que está copada, y concienciar a la ciudadanía en ahorro y hacer los deberes en la empresa de aguas para que no tener fuga. Eso está colmatado. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿O cuál es el plan de actuación que tenemos ahora mismo frente a esta sequía? Es un contexto distinto en el que estamos ahora mismo, un contexto más digital, y tenemos algunos acuerdos, digamos, y encima de la mesa, porque yo creo, y creemos desde la empresa, que ha llegado el momento de las alianzas, ¿eh? Entonces, si tenemos un sistema con agua nosotros ahora mismo y puede haber sistemas al lado que no la tengan, o viceversa, pues esas alianzas estratégicas entre, por ejemplo, empresas de agua, entre empresas de agua y regantes, pues yo creo que va a ser un pilar fundamental, siempre todo desde una nivelación de intereses y unas compensaciones económicas entre sistemas y entre usos. Es una de las grandes, digamos, retos que tenemos que abordar, y tenemos que abordarlo de manera responsable todo. Y bueno, a partir de ahora ya se está trabajando con algunas federaciones de regantes, y esperemos que no tengamos que tirar de ese uso, pero al final el uso de consumo humano es un uso importante que la ley de aguas no lo prima, aunque no cabe duda que el riego para los agricultores, que aquí representa Fernando, es no menos importante, porque ellos están regando alimentos. O sea que el agua es un alimento más de uso directo, pero el agua para riego es una herramienta para producir otros alimentos. Entonces, esa compensación entre usos, esas alianzas estratégicas entre empresas de agua, esas alianzas futuras entre empresas de agua y regantes, pues va a ser una de las maneras que actualmente, o de manera más novedosa, tenemos en mente desde la empresa, desde nuestra gerencia y nuestro consejo de administración, abordar. ¿Todos a una, podemos decir? Todos a una. Así es, los sistemas están ya conectados, ¿vale? Pero no están del todo conectados, y más bien son alianzas estratégicas.
Lo ha dicho Darío, hay que esperar a que llueva, ¿no? Pero sí, realmente todo viene también relacionado con el cambio climático. Sí, bueno, al final estamos viendo que la sequía año tras año, pues bueno, nos está afectando. Yo creo que también es algo cíclico, ¿no? Que esto pues ha pasado durante toda la vida. Es cierto que bueno, que se tienen que tomar medidas. Coincido con él, ¿no? En que es cierto que esas alianzas pues pueden de alguna forma mitigar esta situación en la que estamos. Pero bueno, yo creo que eso se tiene que hacer siempre desde un equilibrio, ¿no? Sin afectar en demasía a ninguno de los sectores, ni al consumo de las aguas a nivel metropolitano, ni al consumo de riego, porque además recordemos que las zonas regables no solo son fundamentales para la producción de alimentos de calidad, sino que también además son fundamentales para la creación de empleo. La empleabilidad que se da en las zonas regables es muy alta, y esto pues al final depende de un bien que actualmente está muy escaso. Y además en esta campaña en concreto, viendo la baja producción que hay en cultivos como el olivar, pues se ha disminuido el número exigible de peonadas hasta las 10 peonadas por año para cobrar lo que es el desempleo agrario. Nosotros desde Asaja pues bueno, tenemos una posición un poco en este caso, dado la escasez de mano de obra que tenemos en el campo, dado las problemáticas que tenemos a la hora de buscar pues trabajadores cualificados en el campo para las diferentes recolecciones, no solo de la aceituna, sino también de los cítricos, incluso de los almendros, porque bueno, necesitamos operarios, como digo, que estén cualificados y demás. Quizás ese descenso de peonadas no lo vemos con buenos ojos a priori, porque nos está repercutiendo al final a todos los agricultores a no encontrar mano de obra y a tener incluso que dejar las cosechas en los árboles. Pero bueno, volviendo un poquito al tema que comentaba Darío, creo que sí, que es una buena iniciativa, pues crear alianza, pero como siempre digo, en negrita y en mayúscula, sin que perjudique, en este caso, pues a las zonas regables, ¿no? Buscando una serie de alternativas y una serie de estrategias en las que todos salgamos ganando. Hay en concreto también, hablando un poquito de las estrategias y de las situaciones que hemos tenido los agricultores debido a esta sequía, hay un decreto ley de sequía, que es el 4/2022, que vio luz, que se publicó el 15 de marzo, del 15 de marzo publicado el 16, al día siguiente, en el cual pues se tomaban una serie de medidas, un paquete de medidas fiscales, un paquete de medidas laborales y de seguridad social, y un paquete de medidas también que afectaba pues al canon de regulación y las tarifas de la utilización del agua de los regantes. También es verdad que creemos que al final pues estos son medidas que son un poquito para callar bocas, son pequeñas limonas, entre comillas, que se le dan a los agricultores de las zonas regables, y algunas de ellas, pues por ejemplo, eran la excepción del IBI respecto a la campaña 2021, siempre que se redujera pues el rendimiento de los cultivos en la media de los últimos 3 años, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de las condonaciones de las tarifas de riego, pues teníamos que ver también unas pérdidas en los cultivos, y se condonaba pues el 50%, el 60% y hasta el 100% en algunos casos de la campaña 2021 y también de la actual campaña 2022. Pero como decía, creo que estas medidas pues, al final no son medidas que erradican el problema que tenemos de base, y que son un poco para callar, entre comillas, las bocas pues, al sector primario. Otra cosa también un poco que va unido al tema, pues esa constitución, ¿no?, de una comisión de expertos por parte de la Junta de Andalucía, que desde mi punto de vista pues está conformada por unos profesionales muy competentes, pero que quizás también llega 2 años tarde, ¿no? Pues, puesto que la sequía, recordemos que llevamos ya 4 años por debajo de la media pluviométrica de la serie histórica que se contempla, que son los últimos 25 años, incluso más. Y pues por tanto creemos que para desarrollar un buen plan hidrológico y una serie de estrategias que de verdad vayan a la base del problema y la erradiquen, pues vamos un poco ya retrasados con respecto al problema. Agradecemos desde luego que se haya acometido, aunque sea en este mismo instante, pues y se haya conformado esa comisión de expertos, pero desde luego pues vamos un poquito ya tarde respecto al problema que tenemos actualmente y que es bastante grave. En relación al consumo, al agua disponible también, ¿no? Me gustaría saber del agua, de la cantidad total de agua que se dispone, ¿no? ¿Qué porcentaje es el más alto, a qué fin va destinado? ¿El porcentaje mayor? El uso en Sevilla es mayoritario, pues bueno, tenemos un consumo industrial moderado,
y un consumo doméstico o comercial más o menos equitativo. Nosotros tenemos un gran comercio en Sevilla y una actividad comercial que se ha visto afectado por el COVID y hemos visto claramente esa diferenciación entre el consumo doméstico y el comercial que primaba mucho. Ese más o menos el reparto es ese, doméstico primario, después comercial en el que se incluye los usos hosteleros, que son muy importantes tanto en Sevilla capital como en el área metropolitana, y en tercer lugar va el uso industrial. Ya el uso agrícola no lo abastecemos nosotros, nos puede hablar mejor Fernando En ese caso, Fernando. El consumo a nivel agrícola, pues bueno, sobre todo va destinado, en este caso hemos tenido desgraciadamente unas dotaciones de riego muy bajas, como he comentado al principio, que ha afectado en definitiva a todos los cultivos. Esta campaña en concreto ha sido muy atípica por este descenso de dotación que ha sido de unos 1.700 metros cúbicos por hectárea, ínfimamente inferior a lo que bueno, normalmente tenemos. Han ido destinados a cultivos, pues sobre todo a cultivos leñosos como cítricos, típicamente de aquí de la zona de La Vega, zona de Palma del Río, zona de Cantillana. Después también ha ido destinado pues a cultivos permanentes también leñosos como puede ser el olivar. Y en algunas localizaciones pues también destinado a cultivos pues de hortalizas, ¿no? Sí que es cierto que el agricultor este año, como es lógico, debido a los altos costes productivos que hemos tenido, también al alto precio de la energía, pues ha optado, al alto precio de los fertilizantes, pues ha optado por implantar o por cultivar cultivos de secano en zonas regables. Se ha puesto, por ejemplo, mucho girasol en esta campaña, en detrimento de hectáreas de algodón, en detrimento de hectáreas de maíz, en detrimento también de hectáreas de tomate. Se ha optado también en estas zonas regables incluso por optar por cultivos de cereales, cuando son cultivos que realmente tienen un valor añadido inferior, pero su coste por hectárea pues también es inferior y sus requerimientos hídricos son inferiores. Por tanto, esta campaña, en cuanto al uso del agua de riego en la provincia, digamos al destino de los cultivos, pues es muy atípico y se han centrado en cultivos permanentes o en cultivos de zonas típicamente de secano que se han implantado en las zonas regables. Y es que es muy importante, ¿no?, resaltar pues cómo se organiza la gestión del agua, en este caso, bueno, pues en la provincia de Sevilla, pero también a otros niveles, ¿no? Pues sí, la verdad es que, bueno, la gestión del agua, como te digo, son sistemas independientes, interconectados por ahora y con posibilidad de intercambiar agua y no solamente entre las empresas de abastecimiento, sino también en un futuro, como he dicho, con los agricultores. Ese intercambio, además, tiene compensación. La ley prevé que se puede, lo que prima es el agua de boca, pero si nosotros utilizamos agua de los agricultores, efectivamente tenemos que compensarlo económicamente. Al final eso será fruto de negociaciones futuras, que yo estoy seguro que llegaremos a buen término y a un equilibrio para todos, ¿no? Si me decías también, Rocío, y quiero resaltar, ¿qué medidas estamos tomando aparte de este intercambio? Nosotros desde Masesa, y aprovechando la digitalización actual, tenemos ya en marcha la adquisición en varias fases para la renovación de todo el parque de contadores. El parque de contadores de Masesa actualmente tiene contadores digitales, bueno, lo podéis ver en los domicilios, contadores que almacenan cierta información importante, pero hemos dado un paso más. Con el abaratamiento de la tecnología ya nos lo permite y vamos a hacer un esfuerzo inversor alto, ya está aprobado el presupuesto y se va a adquirir la primera partida en breve, de contadores conectados permanentemente a nuestro sistema de control. ¿Qué permite esto? Esto permite que vamos a tener una lectura de ese contador permanente. Y esto parece una tontería, porque la digitalización al final dice, bueno, pues ¿y eso para qué vale? Vale para muchas cosas y algunas relacionadas con la sequía, otras relacionadas con otros usos interesantes para el ciudadano. Nosotros queremos dar, con esa digitalización de ahora, servicios tangibles, como por ejemplo que tú te des cuenta que una cisterna en tu casa está teniendo una fuga en el mismo día, que puedas recibir un WhatsApp de la empresa de agua a las 6 horas de tener una anomalía, porque tenemos una lectura horaria del contador, para avisarte de que algo pasa en tu casa.
puede tener bueno, una rotura cuando estás de vacaciones. Queremos implementar servicios para el ciudadano a futuro programables por el propio ciudadano y servicios muy útiles, ¿no? Por ejemplo, tener a un familiar anciano en casa enfermo y tú ves que hay un día completo en el que no ha consumido agua y en ese día pues te puede mandar una alerta nuestro sistema. Todas esas medidas digitales que bueno pueden sonar ciencia ficción, hoy ya son posibles. Tenemos ya algunos contadores instalados en prueba y la primera partida se va a instalar ya este año próximo. Iremos renovando conforme la ley nos obliga a renovar los contadores cada cierto tiempo y los nuevos contadores que implementemos pues tienen estas características. Eso va a ser una medida de aplicación de la digitalización al ahorro de agua y a contribuir en nuestra resiliencia. Eso nuestro consejero delegado lo está llamando el embalse virtual, porque realmente no podemos construir más embalses en nuestro sistema, pero tenemos un embalse virtual que puede ser esa latencia en que un ciudadano arregle su cisterna o arregle una fuga, pues ese agua se está yendo del sistema general. Entonces, aplicando, digamos, información al particular, podemos mejorar el sistema general, ¿no? Y crear poco a poco ese embalse que se va llenando con pequeñas medidas. Muy interesante también. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a ir a publicidad, no se muevan, volvemos enseguida. Seguimos hablando de sequía con Darío de Masesa y con Fernando de Asaja, conociendo pues los problemas actuales en relación a este tema y también, pues Fernando, otros problemas que están relacionados íntimamente con el agua y que afectan al campo, ¿no?, a día de hoy. Sí, así es. Mira, desde Asaja a Sevilla sí que es cierto que bueno que nos llegan muchas críticas de agricultores de zonas regables, puesto que han hecho una serie de inversiones a lo largo del tiempo para optimizar el recurso del agua, pues por ejemplo implementando o mejorando sus sistemas de riego. Véase por ejemplo el riego localizado, que es un sistema de riego que se ha implantado pues sobre todo en los cultivos leñosos, como los cítricos, el olivar, los almendros, y que bueno, pues tiene un descenso de las pérdidas por evaporación, por ejemplo, y también por lisivación en un momento dado del uso del agua. Y esto hace que, claro, en una campaña como esta, en la que no pueden disfrutar o utilizar este recurso tan preciado, pues digamos que saltan las alarmas porque, bueno, vamos a ver, llevamos una serie de años pagando una serie de inversiones que tienen un coste bastante acusado y, entre comillas, pues estamos viendo que no han servido de la manera que en un principio pues queríamos, ¿no? No han llegado, digamos, a un puerto deseado. Y por otro lado también pues hacer otra crítica, ¿no?, que tenemos prácticamente todos los días en las oficinas de Asaja Sevilla, que es la tramitación de autorizaciones por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de nuevas concesiones para pozos inferiores a 7, con dotaciones inferiores a 7.000 metros cúbicos por hectárea, que son los llamados sección B. La media que estamos teniendo para la tramitación y la autorización para realizar este tipo de obras hidráulicas, pues son de aproximadamente entre 2 años, 2 años y medio. Por tanto, pues esto es un motivo por el cual el agricultor, en muchos casos, pues se queda, digamos, sin saber qué hacer, puesto que quiere implementar con cultivos de regadío sus explotaciones, porque son cultivos que tienen un valor añadido superiores a los de secanos, como decía antes, y por tanto pues se encuentran atados de pies y manos, desgraciadamente, por este motivo, por esta dificultad en la tramitación de expedientes y la excesiva burocracia que tenemos en estos casos. Una realidad también, ¿no?, y que os trasladan y entre vosotros, agricultores y ganaderos, también comentáis. Efectivamente, así es una realidad que tenemos el sector, que me veo hoy en la obligación pues de sacarla aquí a la palestra, de que vea luz. Es algo bueno que no es nada nuevo, y bueno, lo que pedimos sobre todo es que el estudio de estos expedientes pues que se hagan con mayor celeridad, que si no hay todos los medios humanos que pudiese haber, porque el volumen de trabajo es muy alto en este tipo de
de instituciones como la Confederación, pues que se implementen esos medios humanos o esos medios digitales o los medios que hagan falta para que se le dé celeridad sobre todo a este tipo de asuntos que son de esencial prioridad para todos los agricultores. Darío, ¿querías comentar algo un poco en relación a este tema? Pues bueno, yo añadir que las aguas subterráneas efectivamente para nosotros en nuestro sistema no es una solución, pero es una ayuda, es una ayuda y es otra de las medidas que junto a la interconexión de sistemas que he dicho con otras compañías, la digitalización de nuestros procesos y mejora, digamos, aprovechando la tecnología, estamos implementando un plan también de potenciación de uso de aguas subterráneas. Es un plan de medio plazo, sobre todo también por lo que dice Fernando, porque los trámites no son cortos y porque tampoco es una solución para nosotros importante para esta sequía. Si bien es cierto que vamos a seguir trabajando en esa línea para aumentar la capacidad de embalse, aunque sea subterráneo. Nosotros particularmente no tenemos el mismo caso que los regantes porque los acuíferos están sobreexplotados y luego pues tienen un nivel de contaminación importante por lo menos en la provincia de Sevilla y concretamente el que nos puede surtir a nosotros. Bueno, estamos haciendo prospecciones, estamos haciendo análisis, estamos viendo qué sistemas de potabilización tenemos que implementar para hacerla apta para el uso humano y bueno, estamos en esa línea también, es un recurso más y hay que explotarlo y estamos en ello. Un trabajo constante, ¿no? Siempre buscando soluciones para, bueno, pues poner medidas, ¿no? que pongan solución, como bien digo, a este problema. Antes lo comentabas también haciendo uso de las nuevas tecnologías, la digitalización, ¿no? Esos nuevos contadores en los que estáis trabajando también, no sé si alguna de las personas que están en casa se estarán preguntando, bueno, un nuevo contador en casa, ¿esto corre a cargo de los particulares o tiene un coste añadido? ¿Cómo va a ser? No. Nuestra empresa, digamos, es propietaria de los contadores, tenemos además obligación legal de sustituirlos cada cierto tiempo y porque meteorológicamente funcione, es un elemento sometido a legislación propia y bueno, en el caso de Masesa asumimos el coste de sustitución de esos contadores y ha sido una apuesta más por mejorar el servicio al cliente de la empresa sin repercutirse en la tarifa. Sí es verdad que llevamos ya bastantes años sin subir la tarifa, no queremos subirla, pero en un futuro pues probablemente haya que subirlo, pero no por estos contadores. Estos contadores son muy caros, la verdad, pero hay ayudas ahora mismo europeas a las que nos estamos optando, esperemos conseguirla también, aunque de momento hemos hecho el desembolso por medios y recursos propios, porque apostamos por la tecnología y apostamos porque estos sistemas nos van a ayudar y van a dar un servicio al ciudadano añadido. En la empresa de agua ya no solo queremos dar agua, sino queremos dar servicios añadidos que complementen nuestra labor, ¿no? También hemos hablado antes, Fernando, bueno, pues del cambio climático, ¿no? Se viene anunciando desde hace bastantes años que se está produciendo este cambio climático, pero parece que con esta gran sequía nos damos cuenta que es una realidad y que quizá, bueno, pues no sé a qué se debe exactamente, pero esos anuncios previos que se hacían parece que no han sido suficientes. Bueno, el cambio climático quizás yo lo matizaría, ¿no?, como un fenómeno cíclico que va y viene a lo largo del tiempo. Lo que sí que es cierto que estos gases de efecto invernadero que están ahora tan de moda, ¿no?, este cambio climático que sale casi todos los días pues en medios de comunicación de diferente índole, en un primer momento se acusaba pues a la agricultura de que era el principal emisor de estos gases de efecto invernadero y en base a la pandemia, en base al COVID-19 desgraciadamente que tuvimos, pues se constató que no era un sector, en este caso, eminentemente emisor de gases de efecto invernadero. Había otro tipo de sectores, como puede ser la industria,
de diferente índole, y no hablo solo a nivel nacional, sino a nivel europeo e internacional, que eran los principales, incluso las aerolíneas de aviones y demás, que eran los principales al final emisores de los gases de efecto invernadero, y a nosotros los agricultores, al sector primario en su conjunto, pues se nos colgaba esa medallita, ¿no?, de que éramos los principales emisores. Pues bueno, es una cosa que quería también recalcar hoy que estamos aquí y defender al final al sector primario, que yo creo que cada vez más pues se está implicando con el medio. Somos los primeros al final que defendemos el medio en el que trabajamos, al final el medio ambiente, la sostenibilidad, la biodiversidad, porque trabajamos por y para ello, y somos los primeros al final que estamos interesados en que se conserve nuestra forma de vida, ¿no? También, no sé si querías decir algo, Darío. Bueno, sí, añadir, yo la verdad es que no, sin entrar en la polémica del cambio climático, no, sí es verdad que la meteorología observada sí que apunta a que las precipitaciones no nos concretemos en esta sequía, sino son tendencias, digamos, a medio plazo. Las precipitaciones son más escasas en volumen anual y más intensas en precipitación individual. O sea, hay una torrencialidad. Está lloviendo muy torrencialmente cuando llueve, que hace más daño que beneficio, como se suele decir, y sí que es verdad que bueno, hay menos agua acumulada a lo largo del año. Llamémoslo cambio climático o llamémoslo como sea, pero es una realidad a la que nos estamos enfrentando. Esta sequía cíclica, nosotros estamos seguros de que, como todos los ciclos, acabará tarde o temprano. Esperemos que no nos afecte con corte de suministro y con cosas más severas que las que estamos implementando ahora mismo. Pero bueno, como tendencia general sí que es verdad que nosotros tenemos constancia de, nosotros y todos los medios, de que eso es una realidad. Está lloviendo cada vez menos, está subiendo la franja, digamos, de meteorología más seca hacia el norte. El otro día estaba asistiendo a una jornada internacional que organizamos en Sevilla, y un representante del sistema de aguas de California, de Estados Unidos, nos lo decía. Tenía un caso muy particular. Ellos transportan más de 1000 kilómetros el agua desde el norte de la California, Alta California, a la Baja California, porque la Baja California nunca han tenido agua. Pero lo que nos estaba diciendo este señor es que tampoco tenía en la Alta California agua, es que tampoco están teniendo. Tiene una infraestructura de miles de kilómetros y estaban teniendo problemas. Problemas como nosotros. Quiere decir que esto es un fenómeno mundial, no es aquí. Por lo tanto, algo hay por ahí. Sí, es verdad que tenemos... Esos señores estaban también utilizando agua subterránea en cierta medida, y una cosa que me gustaría introducir, que son las aguas regeneradas, que también es una alternativa de futuro que se está utilizando en el resto del mundo y que en breve tendremos que potenciar en España, ¿no? Sí. Yo estoy de acuerdo con Darío en el aspecto que ha dicho de que las lluvias cada vez son más torrenciales, cada vez son más localizadas en puntos, bueno, digamos que puede llover aquí en el Viso del Alcor, en la comarca, y a escasos 40-50 kilómetros en Écija no cae una gota. Lluvias además dañinas, como ha comentado Darío. Y también, volviendo un poquito al tema del cambio climático, quería abrir un breve paréntesis, indicando que la agricultura, en este caso el sector primario, pues es sumidero de carbono. Somos un sector que vamos a empezar de aquí a muy poquito a generar créditos de carbono, que son unos créditos que se venden en la bolsa internacional, en las diferentes bolsas, y que van a comprar compañías industriales para poder seguir generando gases de efecto invernadero. Por tanto, el sector primario, además, aquí a todas, y en base también pues a esta casuística de generar créditos de carbono, se constata que favorece pues el descenso de emisiones de emisión de gases de efecto invernadero, y no solo que favorece, o mejor, disminuye la emisión de gases de efecto invernadero, sino que además capta ese carbono atmosférico en las diferentes, por ejemplo, cubiertas vegetales que pueda haber en cultivos permanentes como el olivar. Darío ha hecho referencia a ello y lo tenía aquí anotado para preguntar, porque la sequía es un problema que está afectando no solo a España, sino a otros países europeos y fuera también de Europa. Y no sé si también estáis al tanto de esas medidas que se toman en otros países para poder aplicarlas también, tanto a nivel, bueno, pues de los municipios que gestionáis, como también grandes capitales como pueden ser Sevilla, y es realmente válido.
por supuesto que sí. De hecho, ya te digo que las jornadas las organizamos en Sevilla, Sevilla como sede para recibir a personas de otros países que nos han estado contando cómo han gestionado su sequía. Tuvimos el exdirector de agua en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y también una persona que asistió de Israel, quizás. Israel son grandes expertos, no asistieron a la jornada. Tenemos contacto internacional con ellos. Desde nuestra empresa tenemos contacto con muchísimas empresas de agua del mundo y bueno, tenemos programas también de cooperación internacional y estamos al día en qué se hace por ahí. No son muy diferentes las medidas, si te tengo que decir, que no estamos en la cola como antiguamente, los complejos de país no lo tenemos que quitar, ¿eh? Y sobre todo de comunidad autónoma. Andalucía es una comunidad autónoma puntera en muchísimos sectores, el agrícola, por supuesto. Algunas empresas de agua, pues estamos bastante, aunque no es falsa modestia, lo tengo que decir, en la cresta tecnológica de aplicación. Y si bien es cierto que tenemos que aprender de todo, pues es verdad que nos damos cuenta que estamos haciendo lo correcto y haciendo lo que se hace en otras partes del mundo. También, Fernando, muy al tanto de cómo está el sector en otros países. Sí, así es. Digamos que la climatología ha estado supeditada a esta campaña en diferentes países de Centro Europa, también de la zona incluso de Canadá, Estados Unidos, pues a unas altas temperaturas. Argentina también ha tenido un descenso muy acusado de las producciones de trigo y en definitiva es un cambio global del descenso de la pluviometría y del incremento en definitiva de las temperaturas que han propiciado un descenso generalizado en todos los cultivos de las producciones. Aquí en la campiña de Sevilla pues lo hemos tenido que sufrir en nuestras carnes, desgraciadamente, con cultivos como el girasol, que han pasado que no han llegado a los 1000 kilos por hectárea en muchas zonas. En concreto aquí en la provincia de Sevilla, en la campiña, se han quedado una media de 800 kilos cuando la normalidad está en torno a 1500, 1600 kilos. Lo mismo ha pasado con cultivos como el cereal, cultivos como el arroz, que ya decía que están teniendo unas producciones muy bajas de alrededor de 5000, 6000 kilos de media, que no le permite ni tan siquiera cubrir los costes de producción, cuando la media son 9000 kilos hectáreas. Y en definitiva estamos viendo que a nivel mundial pues ha habido un descenso acusado por condicionante de la climatología de todas las producciones, ¿no? Por tanto, es algo no solo a nivel local, a nivel de Sevilla, a nivel regional de Andalucía, ni tan siquiera nacional, sino a nivel mundial, desgraciadamente. Es una realidad, es un problema, la sequía nos está afectando, pero para ir finalizando no me gustaría quedarnos con ese mal sabor de boca, ¿no? Y sí que mandar un mensaje esperanzador a la ciudadanía. Y bueno, y esperar, ¿no?, que esto sea algo temporal, que tenga fecha de caducidad y que se llegue pronto, ¿no?, y que quede ya en el pasado, pero no que por ello se nos olvide que la sequía puede volver a llegar una vez que la superemos, ¿no?, y que también tenemos que poner de nuestra parte. Pues bueno, por finalizar en positivo, como he empezado, diciendo que la ciudadanía abastecida ha respondido estupendamente desde el principio de los tiempos en Sevilla a las sequías que hemos tenido, que no es la última ni la primera, pero que saldremos de esta como siempre hemos salido. Pueden estar tranquilos que tienen unos profesionales dentro de las empresas gestoras de agua, no solo Emasesa, sino todas las que gestionan, que hacen su trabajo en continuo, un trabajo silencioso, que se nota mucho cuando el recurso falta y se aprecia poco cuando hay. El agua sale del grifo porque hay muchísimas personas detrás haciendo 24 horas al día y 7 días a la semana, que eso sucede así. Una enhorabuena a la ciudadanía y un mensaje tranquilizador de que tiene personas detrás que están haciendo todo lo posible. Y bueno, y una petición de que sigamos haciendo ese uso responsable y continuar así y esperar a que llueva, que eso ya no depende de ninguno de los que estamos en esta mesa. Eso depende del destino y de la climatología como vaya. Es el tiempo, ¿verdad?, de que lleguen esas lluvias y de que, bueno, pues venga de esa manera también un poquito de positividad a este problema. Pues sí, así es. También desde Asada Sevilla pues transmitimos, sobre todo, intentamos transmitir esa tranquilidad, intentamos transmitir, pues bueno, nuestro total apoyo al sector primario y así lo defendemos y lo hacemos diariamente.
Y bueno, los agricultores que somos tan cristianos, muchos de ellos, y tan religiosos, pues nos encomendaremos a San Pedro a ver si le da por abrir el grifito y se acaba, pues bueno, de una vez por toda esta sequía. Pero bueno, también decir que al final el agricultor, el ganadero, siempre se ha repuesto, ¿no?, de esos palos en las ruedas que se nos ponen anualmente desde hace unos años para acá, no solo a nivel burocrático, sino en tesituras, ¿no?, como es esta sequía que tenemos actualmente, que es un factor intangible que desgraciadamente no podemos controlar, pero que afecta muchísimo, ¿no?, al desarrollo empresarial de nuestro sector. Y acabar pues dando la enhorabuena también a todos los agricultores, a toda la ciudadanía en general, porque, como decía mi compañero Darío, pues saldremos seguramente de esta, y esto será un periodo de aprendizaje que cuando miremos para atrás pues seguramente lo haremos con cierto optimismo y viendo pues que somos capaces de ser resolutivos y resilientes en situaciones como esta. Ojalá sea así. Muchas gracias a los dos, Darío, Fernando, por estar con nosotros y por acercar este problema y también esas soluciones sobre la sequía a todas las personas que nos han seguido esta noche. Con ese mensaje esperanzador nos quedamos. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el martes que viene.